Nos encontramos en la finca La Orden ante un ensayo de riego de girasol del proyecto Oleoprecisión. El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, CICITE, participa en el grupo operativo Oleoprecisión en diferentes tareas. Podemos destacar entre las tareas que estamos realizando aquí es el desarrollo y el apoyo a los ensayos que se están haciendo de riego, de diferentes dosis de riego, y también apoyamos en la realización de la APP que se está desarrollando como objetivo principal del proyecto, una APP que va a permitir al agricultor pues tener mucho más conocimientos de distintas circunstancias y que le van a ayudar a mejorar su plantación y su cultivo del girasol. Con eso lo que conseguimos es al final sacar el objetivo que planteamos de mejorar la rentabilidad, la productividad y la sostenibilidad de un cultivo tan importante como el girasol, ¿no? También nosotros incorporamos mucha tecnología que puede ser luego transferida al agricultor para gestionar cómo se está aplicando el riego, si se está aplicando correctamente la dosis que se debe aplicar y sobre todo para ahorrar agua y aplicar el riego en los momentos fenológicos correctos del cultivo. Esta información que estamos obteniendo, más todos los datos históricos que estamos obteniendo de las distintas comunidades y los distintos agricultores, más todo lo que estamos generando aquí en los 2 años que llevamos de proyecto, pues nos está ayudando a modelizar o a apoyar la modelización del cultivo del girasol en el modelo de Aquacrop de FAO. Con eso lo que conseguiremos es que el agricultor pueda elegir cuál es el momento más adecuado para su siembra, cómo debe distribuir, en qué suelo y qué tipo de suelo debe distribuir los riegos o el cultivo, y luego trabajaremos en ver qué productividad futura va a tener ese cultivo y adaptarlo a las mejores zonas productivas para que el agricultor saque la máxima rentabilidad de este cultivo. Participo en el proyecto de Oleoprecisión, llevando a cabo la modelización y ajuste del modelo Aquacrop, que es el modelo utilizado para este proyecto. Bien, Aquacrop es un modelo de simulación de crecimiento de cultivo desarrollado por la FAO para mejorar la productividad del agua en condiciones tanto de sequía como de regadío. Simula el rendimiento de los cultivos herbáceos en función de las disponibilidades hídricas existentes, siendo especialmente adecuado pues, para analizar las condiciones en las que el agua pasa a ser un factor limitante para la producción. Aquacrop es un modelo que equilibra precisión, simplicidad y robustez, ya que utiliza pues, relativamente un pequeño número de parámetros y variables que requieren de métodos simples para su determinación, lo que simplifica pues, su utilización en diferentes condiciones y localizaciones. Los datos que necesita Aquacrop se dividen en 4 módulos. Unos datos son respecto a clima, otros datos son respecto a datos del cultivo, otros son datos del suelo y otros son respecto al manejo. Todos estos parámetros se van ajustando en función de los datos que tenemos nosotros, que se nos proporcionan de los datos recogidos en campo, y se hace una simulación y luego se compara y se ve la variación existente entre lo observado y lo realmente, lo observado en la simulación y lo realmente obtenido en campo. ACOPAES, como sabéis, es una agrupación de cooperativas, es una cooperativa de segundo grado que está instaurada a lo largo de todo el río Guadiana en la provincia de Badajoz. Tenemos alguna cooperativa también en el norte de Cáceres y principalmente estamos colaborando en este proyecto de Oleoprecisión porque el cultivo de girasol dentro de la asociación en su día tuvo una importancia relativa. Entraba en la alternativa de cultivo con otros como era el cereal, en este caso en regadío el maíz y el tomate, pero en los últimos años esa rentabilidad, la rentabilidad del cultivo está un poco en baja, con lo cual el cultivo ha ido desapareciendo. Nuestra intención es, merced a los estudios que estamos haciendo y que se está haciendo en colaboración con otras instituciones,
ver si las técnicas de cultivo que estamos utilizando son las adecuadas o si debemos cambiarlas en cuanto a dosis de siembra, en cuanto a dotación de riego, en cuanto a fertilización, etcétera. Aquí tenemos el campo de ensayo de esta campaña 2021, es un ensayo en riego por goteo a una dosis de siembra de 90.000 plantas por hectárea y se han utilizado las 3 variedades principales utilizadas habitualmente en Extremadura. El ensayo se decidió cubrir por el tema de las aves silvestres y bueno, actualmente lo tenemos en un estado de maduración, lleva aproximadamente 100 días de cultivo el girasol y aproximadamente quedan unos 20-30 días hasta su cosecha. Consta de 3 estrategias de riego diferentes. En primer lugar tenemos un bloque de riego normal en el cual se han aplicado el 100% del riego, aproximadamente llevamos en torno a 4.000 metros cúbicos por hectárea. Y lleva un desarrollo vegetativo habitual o normal para unas condiciones de girasol o de cultivo en regadío de estas características. El segundo de los bloques es un riego deficitario controlado. En este caso se van a aplicar 100% de riego hasta floración y hemos ido recortando a partir de floración y llevaremos en torno a 3.200 metros cúbicos por hectárea. Y la planta en este caso ya va acusando poco a poco ese desarrollo, esa falta de agua en el desarrollo vegetativo, un crecimiento algo menor. Y por último, el último bloque, que es el bloque que menos riego tiene, lleva un 50% de riego hasta floración y a partir de floración pues se está aplicando un porcentaje de en torno a un 75%. Se espera llegar en torno a 4.000 pocos metros cúbicos por hectárea, pero bueno, al final es el bloque el cual está sufriendo un mayor estrés hídrico y un desarrollo vegetativo mucho menor. Las 3 variedades de girasol ya se encuentran en su última etapa, en la etapa final de maduración, y como puede verse, pues la pipa ya se encuentra completamente formada y en su estado lechoso final. Para el seguimiento del cultivo hemos tenido en cuenta 3 variables principales: la humedad del suelo, el seguimiento de biomasa y el potencial hídrico. Para el seguimiento de la humedad en suelo hemos utilizado este tipo de sensores que los hemos instalado a una profundidad de 20, 40 y 60 centímetros. Este tipo de sensores nos permite hacer un seguimiento de la humedad del suelo tomando medidas cada 30 minutos durante todos los días que dura el experimento. Este tipo de sensores tiene la facilidad de poder ir a campo y mediante un portátil descargar la información y posteriormente procesarla en el departamento. Otro de los parámetros a medir, a tener en cuenta, es el potencial hídrico de la planta. Este nos permite saber qué demanda hídrica tiene la planta y en qué momento es necesario regar. Para medir el potencial hídrico lo que necesitamos es coger una hoja de una de las plantas que sea representativa del cultivo y someterla a una presión para ver qué potencial hídrico interno tiene. Para ello, el protocolo que seguimos es coger una hoja, la introducimos rápidamente en una bolsa de plástico húmeda para a continuación llevarla a la PUNAP, que es la que nos permite saber el potencial hídrico. Sovena es una de las empresas de producción de aceite de girasol más grandes a nivel de España. Tras un acuerdo con Accor creó Agroproducciones Oleaginosas y ahora mismo pues está en torno a una cuota de mercado de compra de girasol del 33%. Es una empresa exportadora también de aceite de oliva y de girasol y este proyecto surge porque al final la industria tenemos la necesidad de pipa. El mercado español
actualmente consume mucha más producción de aceite que la pipa que producimos, incluso nuestra capacidad molturadora es mucho mayor que la producción de pipa que se produce en España. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que traer barcos de fuera para cubrir esas necesidades que tiene la industria. ¿Por qué Sovena lanza este proyecto o inicia este proyecto? Estamos muy interesados en la pipa nacional, sobre todo por un tema de trazabilidad. Al final España y la Unión Europea tiene unas restricciones en cuanto al uso de pesticidas mucho mayor que otros países de donde actualmente se importa la pipa, y aparte pensamos que es una apuesta firme para el agricultor español que produzca una pipa que la industria tiene la capacidad de comprar. Estamos en Torrefresneda, en un campo de ensayo de oleoprecisión, y lo que intentamos conseguir es valorar el cultivo del girasol, su rendimiento y sus estrategias de riego en función de las posibilidades que hay en los tiempos que corren, de que la sequía puede ser grande en algunos años. En esta parcela es el segundo año, pero no seguido. Ha habido un intercambio el año pasado, por ejemplo, estuvo de maíz, y el año anterior estuvo de girasol, y el año anterior del girasol estuvo, me parece que fue de tomates. Apuesto este año por el girasol, sobre todo porque las previsiones de agua que en principio se iban a dar eran bastante escasas, y para el cultivo de maíz, que aparentemente se preveía como más rentable, pues pudiera ser que no tuviésemos agua para el consumo que necesita el maíz del líquido elemento. El girasol es un cultivo que tiene muchos problemas, sobre todo los problemas de pájaros, y los pájaros se llevan el 50% como mínimo de la producción del girasol. Esto las entidades aseguradoras no lo contemplan o lo contemplan mal, y entonces las pérdidas que hay ocasionadas por los pájaros hacen que mucha gente no apueste por este cultivo, aunque sea un cultivo muy ahorrativo en lo que es el agua, que es tan escasa. Al final el proyecto de Oleoprecisión surge una vez que ya nos hemos juntado todo y nos hemos sentado a hablar y hemos formado el grupo y nos damos cuenta de toda esa información. Al final lo que nos dimos cuenta es que había un montón de datos y que lo que teníamos que hacer era intentar unificar esos datos, meterlos en una aplicación y dárselo al agricultor de una manera fácil y sencilla. Lo que se está testeando es diferentes dosificaciones de riego para ver cómo responde el cultivo ante esa carencia de agua en determinados puntos, como puede ser en este punto de floración, en el punto crítico, necesidades al 100%, y ver cómo impacta estos consumos en la producción para intentar reducir un poco la cantidad de agua que le echamos para mejorar la rentabilidad y ser un poco más racionales con el uso de esta agua. El girasol que tenemos aquí en Las Vegas del Guadiana principalmente es un girasol de regadío. Sí es verdad que se riega mucho por surco, por inundación, pero también es verdad que aprovechando los sistemas de goteo de otros cultivos como el maíz y el tomate, nos encontramos con muchos girasoles en riego por goteo. Las dotaciones en las que nos movemos pues se sitúan en torno a los 3.000 metros cúbicos hectárea. Esto es importante a tener en cuenta, ya que en un maíz nos iríamos a dotaciones de 2 y 3 veces este consumo, y en otros cultivos como el arroz también y el tomate. Por tanto, es importante incidir en esto porque hay que darle importancia y valor a este cultivo, que tiene una dotación muy inferior a sus cultivos competidores en esta zona. Además del riego, es importante llevar a cabo otras técnicas de cultivo e incidir mucho más en el manejo para que se consiga la rentabilidad con temas de fertilización, que hasta ahora, como es un cultivo alternativo, se deja un poco de lado y únicamente se hacen coberteras aprovechando los restos de cultivo del año anterior, y es importante hacer abonos de fondo, abonos de cobertera, además de las aplicaciones foliares que se necesiten si hay algún tipo de plaga o enfermedad,
o de herbicidas. En este caso el ensayo, a diferencia del que vimos anteriormente, es un ensayo en el cual vamos a hacer un riego normal, el tradicional que hace el agricultor, y un riego deficitario. Este riego deficitario vamos a hacerlo en el momento más dañino para la planta, es decir, en el momento que tiene mayores necesidades, principalmente para ver cómo responde a una falta de agua en un momento crítico el cultivo del girasol. Es un cultivo que es poco exigente en abonado, un cultivo que al entrar en rotación aprovecha el abono de otras capas más profundas que no llega el cereal, y después también tiene la ventaja de, ya viendo ya que las nuevas exigencias que tenemos, que no solamente tenemos exigencias de producir, sino que el agricultor además tiene que estar mirando también por el medio ambiente. Sería interesante buscar una rentabilidad que le hiciera al agricultor interesante seguir poniendo más girasol, pero la realidad es que bueno, las técnicas de cultivo no han mejorado a lo largo de los años. A lo mejor es la propia pescadilla que se muerde la cola, que no, una cosa no evoluciona porque bueno, la rentabilidad del cultivo tampoco se le ve muy alegre, ¿no? Lo que hay que buscar es ir mejorando esas técnicas de cultivo, bueno, pues ver qué variedades son las que mejor se adaptan a la zona, debido a las condiciones climáticas que tenemos en la zona, las tierras, qué densidades de siembras hay que ir poniendo en el girasol, igual que en otros cultivos como el maíz y el tomate está muy desarrollado. En el girasol pues no es que no esté desarrollado, sino que bueno, no se investiga a lo mejor lo suficiente o no se ha trabajado lo suficiente en ese campo. Otros métodos como a lo mejor el riego por goteo, no está nada generalizado en el girasol debido a la falta de rentabilidad. Creo que habría que hacer un estudio de lo que es el girasol en el tema científico o de investigación, para que el girasol tuviese otro porte, no fuese tan alto como se ve, que son girasoles de menos de 1,80 m, no hay ninguno, como quien dice. Los girasoles tenían que ser todos un poquito de talla más baja y que tuvieran la capacidad de defenderse contra las aves. No sé, hay variedades o hay casas que están intentando de hacer este tipo de plantas, y en la que la altura del girasol baja muchísimo y la curvatura de lo que es la cabeza cuando está en grano pues baja también, se pone totalmente mirando hacia abajo, muy pegada al suelo, para que sea muy difícil que los pájaros la puedan atacar. Por otro lado, el girasol podía tener, pienso yo, una ayuda por parte de la administración o por parte de la PAC, no sé, para el tema de la biodiversidad, en ayuda a las abejas, porque las abejas son una especie que está, como bien dicen muchos científicos y muchas fuentes, de que está en peligro de extinción, y es un cultivo que ayudaría mucho a que las abejas pues proliferaran más. Esto pues, tendría que tener una cierta ayuda para que el agricultor se dedicase y se pudiera decidir para poner más girasol, y vendría muy bien para la fauna de las abejas, que al mismo tiempo pues influiría también en las demás cosechas, porque las abejas es necesaria en todos los cultivos. La volatilidad de los precios en los mercados hacen que en un momento determinado la falta de rentabilidad por falta de precios suficientemente interesantes es lo que hace que los agricultores se lo piensen. Nosotros lo que necesitamos desde este proyecto es intentar que el cultivo de girasol vuelva a ser una alternativa en la Vega de Guadiana, junto con el tomate, junto con el maíz, el arroz o cualquier otro cultivo.